para nosotros, para todo el país, porque tenemos una historia de golpes. Espera-se que ahora podremos continuar a trabajar un poco más tranquilamente. No podría dejar de decir eso hoy. Está muy bien. Como não marcar esse momento tão importante da história do nosso país? Sim, Sí, la idea de trabajar con suicidio empezó con la invitación de un trabajo que había leído de un colega de México, de Pedro Camacho y Paola Vergara, que escribieron un trabajo muy interesante sobre acerca de los suicidios y automutilación. Nuestro grupo, que se llama Psicoanálisis Ampliada, el contexto social, había empezado un trabajo con automutilación. Y después tuvimos esta idea de este trabajo con suicidio y automutilación. También en esta conferencia que estaba en Japón, encontré personas de Kioto que trabajan con suicidio, colegas que de Grecia e que também trabalham. Joaquim Pereira da Silva, que está conosco hoje, também tem um grupo de estudos de suicídio. Olá, Joaquim. Entonces, es un tema que es muy importante para pensarmos. E setembro é o mês de suicídio. Então, com muito prazer, recebemos Maria Cristina Ortega, a invitada e amiga de Marília Etienne Arregui, que é uma colega muito importante, um membro muito importante de nosso grupo de pesquisa e que está sempre viajando y conociendo personas y ampliando nuestros horizontes. Entonces, la palabra es suya, Marília, y seja bem-vinda, Cristina. obrigada, Carla. Quero me dirigir nesse momento a todos em português. Agradecer a presença de todos, principalmente, claro, a presença da professora e psicanalista Maria Cristina Ortega Martínez. Nós temos uma parceria que se iniciou em 2019, a partir de um congresso que fomos juntas da Fundação Europeia para a Psicanálise em Madrid, e desde então estamos trabalhando conjuntamente, e ela está aqui no Brasil para um estágio pós-doutoral conosco na Universidade Federal Fluminense, ligada à Faculdade de Educação, ao nosso projeto Gato em Teto de Zinco Quente, acolhimento público, né, gratuito. Então, nós tivemos alguns trabalhos juntas já. Um deles foi a participação, é a segunda vez que ela vem a nosso convite, a participação da Cristina no nosso livro, na nossa coletânea Distopia e Clínica do Social, que saiu em 2024, ela tem um capítulo. Também eu tive a participação, fiz o prefácio do livro que ela organizou, O Ensino em Tempos de Covid, La Enseñanza en Tiempos de Covid, quando também tive a oportunidade de dar uma palestra online na Universidade de Querétaro. Então, e agora, recentemente, com a vinda da Cristina, ela já engajou cerca de 4 pesquisadores no nosso grupo de pesquisas, Grupo Alteridade, Psicanálise e Educação, que está vinculado ao UF, ao Diretório de Grupos do CNPq. Gostaria de mencionar nominalmente Araceli, Pablo Castilho, Ariel Santiago e Rose de la Mora Imelda. Então, temos já vários pesquisadores engajados num trabalho de intercâmbio internacional e espero que a gente possa ainda ter muitos frutos dessa parceria que já tem aí cerca de 6 anos. Queria, então, apresentar a professora Maria Cristina Ortega Martínez, que tem larga experiência com a temática do suicídio, que inclusive foi tema da tese de doutorado dela.
A professora Maria Cristina é doutora em Psicologia e Educação pela Universidade Autônoma de Querétaro. Ela também é professora e investigadora concursada em tempo completo dessa mesma Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade Autônoma de Querétaro, diplomada em Teoria Psicanalítica, Violência Intrafamiliar, Estudos de Gênero, Assessoria e Orientação Educativa. Foi professora de diversas universidades no México. Ela atualmente é líder do Corpo Acadêmico Consolidado Psicanálise Clínica e Sociedade e responsável pela prática de avaliação psicológica e clínica na Central de Serviços à Comunidade Santa Bárbara, em Querétaro, que é um trabalho social que ela vem desenvolvendo, tá? Além de fazer parte da Sociedade Lapsus de Toledo, na Espanha. Também é psicanalista clínica em prática privada. Ela é autora dos livros Introducción al Sadismo Superegoico, de 2014, Introdução ao Sadismo Superegoico, e Más allá del divã, El Psicoanálisis Hoy, publicado em 2018, Para além do divã, a psicanálise hoje. O que liga também, né, esse para além do divã, liga o trabalho da Cristina Ortega ao nosso trabalho de psicanálise ampliada, né, de psicanálise no social, que a gente vem desenvolvendo com a Carla Pena aqui também há alguns anos já. Ela coordenou alguns livros, coletâneas, né? Um intitulado Distintos abordajes clínicos de las manifestaciones de la violencia, distintas abordagens clínicas das manifestações da violência, em 2018, Estudos Contemporâneos em Psicoanálise, em 2019, e esse que eu acabei de mostrar para vocês, La Enseñanza em Tempos de Covid. Agradeço imensamente a presença da professora e de todos, e imediatamente passo a palavra à professora Cristina, que vai fazer a sua apresentação. Gracias, Marilia, por este recibimiento, por la invitación, más bien por aceptarme acá en tu país, por volvernos a encontrar después de varias veces, de tantos años de conocernos y bueno, además introducirme con estas personas que son tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tus colegas, y pues para mí es un honor estar por acá y presentar algunas cosas que he trabajado. Por supuesto, no es un trabajo terminado, siempre habrá cosas nuevas. Justo yo sigo leyendo y sigo encontrando cosas. Estar acá en Brasil me ha permitido también conocer nuevos textos. Desde inicio el texto que me dio María de Carlos Marx, que yo no sabía que había escrito sobre el suicidio. Fue un hallazgo para mí. También los textos de Ferenczi, que por acá es muy leído, respetado. En Querétaro no hacemos eso. No es por ser malas personas, ni mucho menos, sino que no es conocido, ¿no? Vamos a levar Ferenczi a Querétaro. Sí, sí, porque no es tan conocida su escritura. Y justo ayer visitábamos la librería de la plaza, ¿cómo le dicen? El Shopping Leblon, la librería. Sí. Y ahí están las obras completas de Ferenczi, que en México, por supuesto, que no están publicadas. O sea, en español no están, en castellano no están publicadas. Que también vimos otras sorpresas por acá de las obras de Jung, que allá, aunque es mucho más leído Jung y hay formación junguiana por allá, sin embargo, no hay tantos textos de él publicados en castellano. Entonces, por acá he encontrado muchas cosas nuevas que voy a estar integrando ya en mis investigaciones, ¿no? Es el propósito de tener estos intercambios. Bueno, entonces voy a presentar unas diapositivas
algunas están, voy a ver si... les comentaba que vi estas imágenes en un café del Shopping Leblon, donde hacen referencia a esta frase de este filósofo. No sé si la dijo así literalmente, pero se pregunta, ¿no? Si se debe matar o tomar un café. Entonces, pues aunque estemos hablando en este rato del suicidio, podrían tomarse mientras un café, ¿no? Es la fortuna de estar en estos espacios para tomarlo con más calma, ¿verdad? Y entonces entramos a ver si no me vuelvo a salir. Ok, entramos a este tema de las cifras, inevitable, aunque nos dan cierta perspectiva de cómo están las cosas respecto al suicidio. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que hace su último registro, y en el que nos dice que al año hay 727,000 suicidios en el mundo y que el suicidio está entre las 20 causas de muerte. Me parece que es la 18, pero esto es a nivel mundial. Y también menciona que los suicidios, el 73% de los suicidios, de esta cifra de los 727,000 al año, el 73% se dan en los países de bajos recursos, de bajos a medianos recursos económicos. También entre los jóvenes, entre 15 y 29 años de edad, es la tercera causa de muerte. Digamos que la primera es la de los accidentes de tránsito o temas de violencia, y como tercera causa está el suicidio. Hace unos años era la cuarta, pero ahora ya es la tercera. Por lo que, según las estadísticas que presenta esta Organización Mundial de la Salud, estaría sucediendo uno o más suicidios cada 40 segundos. Los grupos de riesgo que nos presentan estos informes son que, claro que aunque el 73% se dan más en estos países de bajos recursos o medianos recursos, los países con altos recursos no están exentos de tener suicidios. Sin embargo, esto está relacionado principalmente, de acuerdo a ellos, con trastornos mentales, es decir, que las personas que han consumado los suicidios es porque han padecido un trastorno mental, principalmente la depresión, o porque tienen la adicción al alcohol, o también por situaciones de economía, es decir, están teniendo problemas económicos, por los conflictos de pareja, por enfermedades o por dolores crónicos. Ahí está la traducción para ustedes. Excelente. En el caso en general, en el resto de la población, el 73%, es decir, los no tan pobres y los muy pobres, deciden el suicidio. Está asociado a situaciones de estar en guerra. Esto quizás hace unos años nos parecía un poco extraño, ahora es el pan nuestro de cada día, estar en guerra, estar bajo una situación de desastre natural, sufrir de violencia, sufrir de abusos, no solo habla de abuso sexual, sino en general de múltiples abusos, las pérdidas, la pérdida de una persona significativa o de personas significativas, o el sentimiento de aislamiento. Si ustedes piensan en todas estas situaciones, creo que no queda mucha gente a salvo, ¿verdad? De la tentación del suicidio. Y entre los grupos que son de riesgo, como grupos minoritarios, obviamente están mencionados los refugiados, los migrantes, los indígenas, los de la comunidad LGBTI+,
y los presos o en situación de cárcel. Estas son las cifras que presenta este informe, el más reciente. Me parece que es con las estadísticas hasta el cierre de 2021, sabiendo que los informes no son anuales, los hacen cada 3 años, y entonces va variando. Algo que menciona la Organización Mundial de la Salud y que es muy importante es que no todos los países tienen su información tan clara o tan verídica de su número de población y muchísimo menos de las situaciones o de las condiciones económicas o sociales, y entonces menos es la información clara respecto a el suicidio o la ideación suicida, ¿no? Otra cosa que nos menciona también la Organización Mundial de la Salud es que esto es lo que está registrado. Entonces, posiblemente haya una estadística que no está ahí, no es evidente. As cifras negras, que chamamos em, né, obscuras, vamos dizer, obscuras. Cifras oscuras. Sí. Pero bueno, este es el tema de lo estadístico, que la estadística nos sirve, como les decía, para tener un panorama. Y vamos a hablar en un momento sobre cuáles son las medidas que realiza o que propone la Organización Mundial de la Salud a partir de hace unos años. Vamos a hablar de lo que hace Brasil también al respecto. Lo voy a dejar para el final, para ver si esto, después de haber tenido la reflexión sobre los conceptos psicoanalíticos, nos sirve un poco para acompañar o no, o ver si estas estrategias planteadas a nivel mundial y a nivel país Brasil o país México tienen utilidad o pueden funcionar ante esta realidad, ¿sí? Entonces, voy a pasar a hablar de algunos temas que tocan esta situación del suicidio y que son estos conceptos. Hay otros tantos que van a estar por aquí, pero estos son como los ejes principales. Por supuesto, el primero es el tema de la muerte, el del sadismo y el masoquismo, el del superego y el superyo y yo, que no sé si así está traducido bien, superego eu, Sim, ¿sí? sim. Y suicidantes y suicidarios, eso sí no encontré traducción posible, porque lo traduce igual, pero son palabras diferentes. Es possível compreender perfeitamente. Ya lo veremos a qué se refiere cada uno. Y bueno, la pregunta obligada de si la prevención esto es posible, ¿no? Ayer, justo que fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el Día Amarillo, las redes sociales se volvieron locas con el tema del suicidio, ¿no? Por lo menos las mías, apareciendo obviamente las redes que tienen que ver con México, con un montón de publicaciones de psicólogos, de instituciones y un montón de gente con sus publicaciones amarillas sobre, pues no estás solo, aquí se escucha a la gente, se puede prevenir, no sé qué. Me sorprendió que en alguna de estas publicaciones decía, el suicidio es una de las muertes que se puede prevenir. Y yo dije, la muerte no se puede prevenir, se puede prevenir la causa, ¿no? de la muerte. Por eso vamos al médico y hacemos un montón de cosas. Pero bueno, vemos si tiene sentido estas cosas, estas frases que luego decimos o escribimos en el furor de las campañas y para qué sirven estas campañas, si realmente son útiles, ¿no? Bueno, entonces, adentrándonos al tema de la muerte. Solamente un segundo, estamos sí en septiembre amarillo en Brasil también. Hay Sí, todas, pienso que tú
cuestión es muy pertinente. Perdóname que había olvidado de decirte y decir a todos que es un momento importante para eso. Sí, sí, de hecho, cuando entré a buscar los datos de Brasil, me salió enseguida el mes amarillo, como le llaman aquí en Brasil, eh, porque es una campaña internacional, ¿no? Pero aquí le llaman mes amarillo. Bueno, entonces, adentrándonos al tema de la muerte pues ha tenido muchos significados y formas de entenderla y sobrellevarla. Eh, ha habido momentos en que se entendió como un castigo por el pecado, eh, porque se pensaba que en el infierno, una vez que uno muriera, en el infierno se descomponía el cuerpo y se volvía todo decrépito y feo y así, ¿no? Era como un castigo. Eh, hasta que se introdujo el tema del purgatorio, donde esto se tranquilizó, esto de la noción del infierno, así. Eh, también hubo un momento, y que todavía creo que prevalece, en el asunto de la muerte vista casi con un sentido pornográfico, o como una muestra y de que otros disfrutan de ver morir a las personas, a los otros, que esto comenzó desde la antigüedad con el circo romano, con algunas situaciones en París, está atravesada la historia de momentos de mucha exposición de lo que es la muerte, las formas trágicas y terribles de morir, y que podemos pensar que esto continúa ahora en manos de lo que llamamos en México, no sé si acá en Brasil suceda, pero en México sí, el llamado crimen organizado, el narcotráfico, que expone los cuerpos que han torturado para que sean ejemplo para los que quieran infringir las leyes del crimen organizado, ¿no? Entonces se ha vuelto esto una exposición de lo que es la muerte, dándole poco valor al cuerpo, ¿sí? Siendo cosas que se muestran ahí como restos, eh, y que despierta un gran interés, una atracción, un morbo, le decimos nosotros, un morbo por ver estos cuerpos. Eh, Un morbo no es goce, claro que no, pero se puede asimilar morbo y goce, no. no, No, disfrute, sí, sí, disfrute, atractivo. sí, há uma atração, né? Una atracción. Y es tan atractivo que también lo vemos en el cine. Con estas películas de terror que también son más terroríficas entre más sangre muestren o más formas terribles de matar, ¿no? Eh, los videojuegos también, si dialogan con jóvenes, adolescentes, jóvenes o adultos que les gusta jugar, eh, estos estos videojuegos donde presentan eh, las formas más drásticas de matar y de dañar al otro. Es esta curiosidad por la sangre y ver cómo es la muerte. Eh, luego también se pensó en la muerte como algo, hubo un momento que se pensó como algo bello, que esto fue muy, pues, promovido por la religión, ¿sí? Como algo bello, como una transición a otra vida. Pero entonces era un asunto más de grupo, era colectivo. Y entonces las familias se reunían para hacer la despedida de aquel que iba a morir. Todos tenían una especie de ceremonia para que esto sucediera. Sin embargo, con el paso a la modernidad, esto fue cambiando a lo individual y por lo tanto a lo privado. Y pasó lo mismo con la muerte. Se fue haciendo un asunto más familiar, más acotado, más privado. Eh, y luego con el inicio de lo higiénico, pues se llevó la muerte al hospital, ¿sí? Porque no podía morir alguien en casa porque no, era malo, era contagioso, pues, porque era una falta de higiene. Y entonces se lleva la muerte, la enfermedad, la muerte, al hospital. Y ahí entonces
se hace un movimiento en el entendimiento de la muerte, porque es algo individual, es privado, es solitario, y a veces la persona no sabe siquiera que va a morir, porque no se le dice cuando está en el hospital. Todos saben que está enfermo, los médicos hablan alrededor del enfermo, pero al enfermo no se le informa que está por morir o que esa es la posibilidad, ¿no? Entonces, ya no es dueño de su propia muerte al estar en un hospital. Y se ha hecho este tratamiento con la muerte que de tenerlo expuesto a tenerlo en casa, a luego estar los cadáveres en las iglesias, cerca de los santos, eh, se fue llevando hasta fuera de las ciudades, creando los cementerios y llevando a los muertos a estar alejados de los vivos lo más posible. Y lo más posible es fuera de la ciudad, en un féretro cerrado, debajo de la tierra, 3 metros bajo tierra, con una lápida de cemento encima, a veces una casita encima, lo más alejado posible. Y es así como a la muerte se le ha ido alejando. Y esto podríamos pensarlo también como claro que es por motivos de higiene, pero también refleja el temor o esta idea de que la muerte se puede contagiar, de que si están cerca los muertos, puede ser que se nos pegue, ¿no? Eh, y también lo vemos esto reflejado en el cine, por eso tanto revuelo o tanto éxito de las películas de zombies, ¿no? Se hacen muchísimas películas de zombies. Bueno, hace, ¿qué son? 25 años salió el Exterminio y ahorita es la tercera película de, de aniversario de Exterminio que habla de este asunto de los zombies. Y por eso generan tanto éxito. Eh, los filósofos que dicen sobre esto, bueno, Schopenhauer dice que piensa él que la vida ha de ser un gran pecado que tiene como resultado un castigo como la muerte, que ha de ser así de difícil. Lo que también podemos hablar de la muerte es que es impensable, es incognoscible, no la podemos definir si no es por el opuesto. Cuando pensamos en la muerte y queremos decir qué es, qué significa la muerte, bueno, es el término de la vida. O sea, hablamos o usamos el recurso del opuesto de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte en sí misma no tenemos una definición clara. La medicina tiene un acercamiento, una definición que tiene que ver con el término de las funciones biológicas y ya, ¿no? La religión hablará de un paso a otra vida, es decir, sigue usando el referente de la vida. Para el psicoanálisis es otra historia porque tiene que ver más con el asunto de las pulsiones, ¿no? Sin embargo, bueno, el tema de la muerte es propio del ser humano porque es el que se pregunta sobre la muerte. Los animales siguen el ciclo de la naturaleza y mueren sin preguntarse por qué o sufrir porque murió alguno otro de su especie o algo así. No pasa eso. Quizás habrá algunos casos, ustedes me dirán, que el perrito se pone triste si se muere su, su perrita compañera y esto. Posiblemente haya algunas cosas así en la naturaleza, pero en lo general no. El ser humano es el único que se pregunta y que sufre sobre la muerte. Por eso hay otro autor que habla mucho sobre el tema, que es Jan Kelevich, que dice que solamente, bueno, literalmente dice,
Se puede decir entonces que lo que no muere, no vive. O sea, solamente puede morir el que vive, ¿no? Para tener entendimiento sobre la muerte, solamente tenemos experiencias cercanas y de estas sería la enfermedad, que nos acerca un poco, el dormir, porque nos mantiene ahí en un estado entre que no sabemos si estamos vivos o qué sucede, y el orgasmo, que también es llamada como la muerte chiquita o la petite mort, ¿no? En eso ya no me voy a detener mucho. Bueno, Schopenhauer dice que la capacidad de conocimiento es la que hace que la vida del hombre sea más rica en sufrimiento que la del animal. Por eso nosotros sí sufrimos, porque podemos conocer, aunque no conozcamos tan de cerca o que podamos entender de lleno qué es la muerte. Un segundo, Pero, sí, no sé si estás pasando las pantallas. no, ¿No? Está, ok. ¿Se deja así mismo en esa de muerte? sí, ahí estoy todavía. Sí, Está sí, bien, perdóname. no te preocupes. O quieres que me apresure. No, de Oh, ninguna manera, tranquila. está bien. Bueno, eh, bueno, dice también Schopenhauer, siguiendo un poco su idea, que el ser humano es capaz de buscar el placer, y el sufrimiento más grande que tiene es justamente porque sabe que hay un final del placer, mientras que el animal reacciona ante el dolor o el placer sin saber que habrá alguna consecuencia. Eh, Cuando nos enfrentamos al tema de la muerte, sabemos que es un asunto universal, pero al mismo tiempo único. Universal porque todos vamos a morir, sabemos eso, pero la muerte siempre es en singular, es propia, es única, es individual. Aunque muramos en el mismo accidente todos, cada quien va a morir de manera individual, ¿sí? Aunque tengamos el mismo accidente. Entonces tenemos siempre el referente de la muerte por la muerte del otro. Eh, Sin embargo, esto también hay que pensarlo, que la muerte propia es intransferible. Aunque podamos pensar recurrentemente en ella y hacer fantasías y demás, solo se queda a ese nivel de fantasía. Yankelevich dice que tenemos relación con la muerte desde 3 lugares. Dice, en tercera persona, cuando no nos importa quién murió, cuando fue alguien muy alejado de nosotros. ¿Sí? Que sabemos que murió, pero incluso es alguien reemplazable. ¿Sí? No sé, piensen en, murió ¿quién? El presidente de la Cámara de Diputados, ni lo conocí. Nombran a otro, punto, ¿no? Es reemplazable. Substituível. Uh-huh. Eso es en tercera persona. La otra forma de relacionarnos con la muerte es en primera persona, que ahí es difícil de pensar a nosotros mismos muertos. Y en segunda persona es cuando se muere alguien cercano. Y dice ahí Yankelevich que esto es la experiencia filosófica privilegiada, porque es una relación entre 2 personas allegadas. Entonces, la muerte del otro cercano a mí me dice más sobre mi propia muerte que la muerte que yo no he experimentado de mí. ¿Sí? Por otro lado, Heidegger dice que la muerte del otro siempre nos duele porque sentimos culpa por sobrevivirle, por nosotros seguir viviendo. Sabater, otro filósofo,
dice que la muerte es el único secreto que conocemos de todos nuestros semejantes y también de nosotros mismos, porque es común, al mismo tiempo es lo más íntimo, pero por eso es como lo más, es como si fuera un secreto. Como decía Lacan, es como un registro que tenemos en la cabeza por detrás, que todos nos alcanzamos a ver unos a otros, pero, pero yo no me puedo ver atrás de mi cabeza. Aunque me vea en el espejo, hay una parte que no logro ver, pero los demás sí lo ven. Entonces, así es la muerte. Vemos que todos pueden morir, pero mi propia muerte, esa no me la puedo imaginar de manera tan real. Cuando Freud aborda el tema de la muerte, lo hace para describir una de las dos pulsiones principales del sujeto, para hablar de estas dos fuerzas que se contraponen todo el tiempo, que son la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que toma de los nombres griegos de Eros y Tánatos. Freud menciona que la pulsión de vida parece ser la más fuerte porque es la que une, la que busca movimiento, la que va hacia la actividad, mientras que la de muerte insiste en separar, en desorganizar, en llegar al final, en ir a la no actividad. Pero en su texto de Más allá del principio del placer, justamente dice que si hay una pulsión que es fuerte, es la de muerte, porque todo organismo vivo tiene una tendencia a regresar a su origen, que si partió de lo inanimado, volverá a ello. Así, entonces, la vida sería el trayecto que va hacia la muerte. Y todos recordarán los textos de las formulaciones de los principios del acaecer psíquico, no sé si así los traducen ustedes, pero donde habla del principio de placer y el principio de realidad, donde menciona Freud que aunque parezca la pulsión de vida más fuerte, solamente está trabajando para la pulsión de muerte, ¿sí? Solamente hace el trayecto más largo para la pulsión de muerte, para que se pueda llegar a lo inanimado. Esta idea del retorno al origen, o de que la muerte como destino es al mismo tiempo el inicio, es sin duda herencia del pensamiento que predominó en la modernidad, llamado energeticismo, que es al que pertenece de una manera a Freud. Y ante esta certeza de la muerte, los seres humanos actuamos de diferentes maneras. El mismo lazo social es una manera de contrarrestar la idea de la muerte, porque el lazo social genera historia. Esto que decía al inicio de la sesión Marilia, es un momento histórico porque no sé si en algún otro momento de la vida de Brasil habían denunciado y condenado a un expresidente y condenado a tantos años a prisión. No sé si eso había sucedido y no sé si en otros países, creo que en Perú, sí, Sí, sí sucedió con Lula, pero ha sido un juzgamiento suspendido porque estaba, ha sido anulado porque justamente porque ha sido equivocado. equivocado. Ajá. Entonces, sí es por primera vez que sí es condenado ya. O sea, ya no hay vuelta atrás. Me lo aseguras. Sí, ok. Entonces, esto es justo, hacer historia es querer pensarnos como inmortales, ¿no? Porque si bien Cristina, Marilia, Carla, Daniela, todos, cada uno, dejaremos un momento de existir, quedará la huella de la reunión, incluso va a quedar grabada, la reunión de tal día,
tal fecha, ¿no? El 11 de septiembre de 2025, haciendo historia, para pensarnos inmortales, ¿no? Alguien alguna vez hablará de esto, posiblemente o quizás no. Pero esto nos da como la posibilidad que con el recuerdo seamos inmortales. El poder, fíjense bien, también el poder es también una búsqueda de la eternidad, el querer tener esos lugares de estar de presidente, de estar en un lugar en la historia y entonces ser también eternos. ¿Se acuerdan que eso también querían los soldados, los héroes griegos y esto que querían ser nombrados en la historia, aunque murieran jovencísimos, como Aquiles, que murió muy joven, pero está en la historia, ¿no? Tenemos en el suicidio altruista que habla Durkheim, los jóvenes que se dejan la muerte para salvar todo un grupo con una ilusión de heroísmo y eternidad. Así es, que un poco está en el cristianismo, ¿verdad? Estos esfuerzos también de las culturas por conquistar otros pueblos, otras civilizaciones, para que prevalezca la propia civilización, aunque sea en detrimento de otra, aunque sea provocando la muerte de otro, pero para evitar la propia. Ya no voy a decir de quiénes podemos hablar en este momento. Pero bueno, pensar en la muerte propia, aunque es un contrasentido, porque no podemos pensar en algo que no hemos experimentado. Entonces, por eso solo tenemos la fantasía. Y eso no es nada más que lo hagan los que están deprimidos o los que están locos o los que son raros. Nos pasa a todos. Todos pensamos en la muerte. Hay quienes lo fantasean con mayor claridad y otros no. Hay otros que no lo pasan tanto por el área de la fantasía, sino que lo hacen por medio de actos o actuaciones. Hay otros que lo dicen en los chistes o en el humor, nosotros le llamamos humor negro, con los chistes sobre la propia muerte. Hay muchas maneras de soportar la idea sobre la muerte. O sea, la ideación suicida, que es la idea sobre la muerte, no es algo raro ni exclusivo de algunas personas. Solamente que tenemos diferentes herramientas para abordarlas, ¿sí? Respecto a la historia del suicidio, había momentos, luego voy a regresar a los temas de la pulsión de vida y de muerte, y paso la diapositiva, no se preocupen. Pero respecto al tema de suicidio, en algún tiempo en la historia también fue ilícito, no solo fue pecado, fue también ilícito. La ley fue muy clara durante siglos pasados sobre los castigos. Así se podrían ustedes poner a buscar y encontrar registros de condenas para los cuerpos de los muertos por suicidio. O sea, ya se habían muerto y aún así les castigaban al cuerpo. ¿Qué les hacían? Los colgaban de los pies, los arrastraban por las calles, los donaban a los colegios de medicina para sus disecciones, los quemaban, los arrojaban al basurero, los enterraban lejos de la ciudad y de los demás difuntos, o los colocaban en las encrucijadas. Existieron también leyes en Inglaterra, por ejemplo, como un caso asombroso, en el que se cuenta de un hombre condenado a la horca por haber cometido el delito de intentar darse muerte él mismo, porque era una afrenta a lo social, incluso a lo económico. Condenado a la horca. Sí, qué maravilla para él, ¿no? Não compreendia. Alguém sabe traduzir condenado à horca? Ahorcado, Porca, Obrigada, Marília. obrigada. bien. Pues sí, a la forca, condenado a la forca por haber intentado suicidarse. Es decir, sobrevivió al suicidio,
y después lo mataron ahorcándolo. Obviamente esas normas tenían un lazo fuerte con la religión, ¿verdad? Sobre todo con la judeocristiana, en donde el suicidio es un pecado que falta al sexto mandamiento. Espero que se sepan los 10 mandamientos. Pero el sexto es este, no te puedes matar. Bueno, el suicidio como pecado no estuvo desde el principio, también esto es cierto. Fue instaurado mucho después porque digamos que se dio una epidemia de suicidios por la fe. En el inicio del cristianismo, todo el mundo quería, no es que quisieran, pero los mataban por practicar o profesar la fe cristiana, obviamente, los romanos. Pero después esto se fue haciendo como una práctica muy común y con una veneración por el martirio. Pensaban que esa era la forma de salvarse y de hacer que la nueva doctrina adquiriera respeto. Entonces, también pensaban que esta era la manera de conseguir estar pronto en el paraíso y dejar esta vida de penurias, ¿no? Y de persecución. Incluso los primeros padres de la iglesia, como Tertuliano, hablaban de la muerte de Cristo como una entrega voluntaria, o sea, una especie de suicidio. Y que si pensamos en las características, podría ser, ¿no? Esto que decía Marilia, para salvar a los demás. Pero bueno, llega San Agustín con un movimiento dentro de la iglesia y dentro de este movimiento transforman al suicidio como un pecado, un poco como estrategia para detener toda esta ola de martirios, que ya más era un fanatismo que una verdadera fe, y otra también por las elaboraciones teológicas, donde el cuerpo viene a tomar un lugar como un templo de Dios, porque es a imagen y semejanza de Dios. Entonces no se le puede estar martirizando de esta manera. Y entonces ya en el concilio del 693 se niegan los ritos funerarios por parte de la iglesia a los suicidas y se excomulga a los que lo intenten. Y bueno, esto se ve luego en la literatura reflejado en el texto de Dante Alighieri, donde el séptimo círculo del infierno están ahí los suicidas, que está por debajo de los herejes y asesinos, ¿no? O sea, son mejores los herejes y asesinos que los suicidas dentro de los círculos del infierno. En épocas posteriores, el Estado imponía en algunas ocasiones la cárcel para el que intentaba, sin conseguirlo, darse muerte, y para el que sí lo lograba, el decomiso a los sobrevivientes de los bienes del difunto, eliminando la vieja costumbre de la desacreditación pública del suicida, pero sí se les quitaban los bienes. Sin embargo, hubo otras culturas donde se siguió viendo el suicidio como un acto glorioso para mantener el espíritu guerrero o para evitar sufrimientos. Sobre todo para no pensar, más bien porque se pensaba que esperar pasivamente la muerte era más bien una cobardía, ¿sí? Y esto se puede ver ahora que estuvo Carla en Oriente, seguramente por ahí habrás tenido algún acercamiento con esta idea del seppuku, o que también se le conoce como harakiri oriental, que es un asunto de dignidad entre los guerreros. Para nuestra cultura en México, la cultura de los mayas, también existía un tipo de suicidio que era de honor, ¿sí? Y bueno, hay múltiples ejemplos en la mitología sobre esto. En la época del romanticismo, con la escritura, esta novela de Goethe, la del joven Werther, bueno, pues también se hablaba del suicidio por amor como una máxima demostración de esto, ¿no? Y entonces los artistas querían ser recordados por suicidarse, ¿no? Tener un lugar
entre los artistas nombrados por haberse suicidado, lograr esa muestra de amor a su amada o a su amado. Bueno, no me voy a tener ya más en esto de las historias, porque es también otro gran tema sobre todo cómo se ha visto el suicidio a lo largo de la historia, hasta llegar al día de hoy, donde el suicidio regresa a un asunto de higiene, a un asunto de la medicina. Si fue un momento un delito, en otro momento fue un pecado, en otro momento fue algo glorioso, ahora se ha convertido en un asunto de la medicina, de la psiquiatría específicamente, un tema de salud mental, ¿no? Pero lo cierto es que tendríamos que mirar el contexto de aquel que decide el suicidio, pues para saber por dónde va esta decisión de entre todas estas cosas que hemos visto de la historia. Regresándome, bueno, más bien, ahora sí voy a avanzar en las diapositivas, permítanme, porque avanzando en los temas, en los conceptos, voy al tema del sadismo y el masoquismo. Bueno, a la derecha están estas frases traducidas. Espero que esté la traducción correcta. Miren, aquí cuando hablé de las instancias psíquicas puse en español porque no estoy segura de la traducción en portugués. Pero ya vi que superego es eu, el yo, y el ello no estoy segura cómo lo traduce. Freud en el texto de Pulsiones y Destinos de Pulsión coloca el par sadomasoquista sexual para explicar que la pulsión del sádico, al dirigirse hacia él mismo, se convierte en masoquista y viceversa, colocando al sadismo como primario, aunque en otros de sus textos, como El problema económico del masoquismo y Pegan a un niño, dirá que el masoquismo es primero. Hace estos cambios en su escritura. Supongo que porque tiene más claridad en algunos fenómenos o cosas, ¿no? En esencia, de lo que trata cuando habla del sadomasoquismo es de la culpa. Y lo maneja así. Si el sadismo fuera primario, se explicaría por aquella agresión que va dirigida al que se interpone entre la satisfacción y el sujeto. Y luego, debido a que quien se interpone es el padre, sobrevendría la culpa por aquellos deseos parricidas junto con los incestuosos, de tal manera que ahora se buscaría el autocastigo, sometiéndose el yo de manera masoquista al haber introyectado el conflicto edípico, dando por resultado la conformación del superyo. En todos los casos es la conciencia de culpa el factor que transmuda el sadismo en masoquismo. Esto es frase de Freud. Decir que hay un masoquismo de origen es significar que en el principio está el cuerpo. Esto lo dice Asun. El masoquismo como inicial lo explica debido a la dependencia biológica por la que pierde el objeto y que al erotizarlo, el yo se identifica con tal objeto, pero sobrevendrá la no identificación total con él, y es por ello culpable de no ser ese objeto de satisfacción. El yo intenta sostener una relación erotizada con el superyo, esta figura parental introyectada, pero esta nueva instancia ha surgido de un proceso de desexualización, lo que impide lo esperado, y por el contrario, lo que obtendrá será el continuo castigo del superyo, quien solo posee la parte no sexual, es decir, la agresiva o mortífera. El masoquismo es más antiguo que el sadismo, y este es la pulsión de destrucción vuelta hacia afuera, que así cobra el carácter de la agresión, dice Freud. La fantasía del niño de ser pegado, dice Freud, evidencia su componente masoquista. Pues, dice, en la fantasía tiene el componente sádico, mientras que en la experiencia o en la satisfacción es masoquista. Solo aquel que ha pasado por el dolor puede pensar en provocarlo a otro. Quiere decir que en un mismo sujeto se tiene esta vuelta de la pulsión.
No está hablando de una correspondencia en cuanto a personas, como lo dice de Dostoyevsky, este escritor que le dedica algunas letras Freud, y que dice que en las pequeñas cosas era sádico hacia afuera, en las cosas mayores sádico hacia adentro y por tanto masoquista. Así que una vez que tenía satisfecho su autocastigo, el escritor era capaz de crear sus obras. Esto concuerda con lo que Deleuze dice del masoquista, pero ya en cuanto a la personificación, de tal manera que el castigo es condición para el acceso al placer. Es decir, el masoquista se sabe culpable y busca su castigo, que puede ser a través de agresión física, verbal, humillación o la simple larga espera. Y luego puede con ello dar el paso siguiente al placer. El masoquista espera el placer como algo esencialmente retrasado y prevé el dolor como una condición que hace posible, por fin, el arribo del placer. La culpa que asume es la de transigir la ley del incesto, la de cometer incesto y acceder a la madre, en una manera de aceptar por adelantado la castración, el castigo, al trámite de la pulsión y por tanto tener así el derecho al placer. Es una especie de obediencia previa para desobedecer, pues recibe el castigo antes de infringir la ley. Por parte del sádico o la parte sádica, este está institucionalizado, se coloca del lado del que establece la ley, se identifica con la ley. Así es una identificación con ese padre que marca la castración del otro, siempre demostrando lo que puede hacer más allá de toda ley. Aquí hay negación, pero de la madre. Esta identificación con la ley no es otra que también con el superyo. El sádico es puro superyo, por tanto está desexualizado y formado de pura pulsión de muerte, porque ha tomado el lugar del criminal, de aquel que señala la ley a través de su transgresión, de su excepción. Se dice que uno de los conflictos del sujeto está entre las demandas del superyo y la necesidad de preservarse del yo. En el sádico no hay tal tensión, pues se identifica con ese superyo, pero dirigiendo su agresión hacia afuera, hacia el otro, pues no tiene por qué castigarse a sí mismo o a su yo cuando se le ha permitido todo. Bueno, si existe un sadismo en el masoquismo, tiene que ver con la expiación. Y si existe un masoquismo en el sadismo, es para no reparar nada. Lo cierto es que tanto el sadismo como el masoquismo se sitúan cada uno de una manera diferente fuera de la ley. El sádico manteniendo esa voluntad o ley de la no castración y el masoquista asumiendo la castración para luego mostrar que no lo está. Hay que recordar que Freud habla de 3 tipos de masoquismos, el que precisamente es el perverso, que es el erógeno, del que podría estar hablando Deleuze, el femenino y el moral. El femenino fue el calificado como fundamental y el moral es el que subyace a todo sujeto. Este masoquismo moral sería el del autosabotaje, que está desligado de un objeto, que lo desplaza a un destino, a una realidad que lo agrede. Este masoquista que padece el infortunio de la vida, que está más de manos del superyo, este masoquismo, que es una manera de preservar la destructividad en el interior y de enlazarla a las pulsiones eróticas. Déjenme, no me quiero detener mucho acá, pero me voy a ir a ahondar un poco más en esto del sadismo y el masoquismo, recurriendo al texto de Duelo y Melancolía, donde Freud primero trata de distinguir estas 2 condiciones y menciona que la forma más fácil de diferenciarlas es que el duelo tiene que ver con una pérdida de objeto consciente, o sea, de alguien que estuvo vivo y fallece o se aleja o se retira de la relación,
mientras que la melancolía supone también una pérdida, pero es inconsciente, porque no se sabe qué fue lo que se perdió. Aunque los asemejan el trayecto o el trabajo, en el duelo es al exterior y en la melancolía es al interior. Otra de las diferencias esenciales es el debilitamiento y el rebajamiento del yo. El cuadro de este delirio de insignificancia predominantemente moral se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Ese desagrado moral que menciona es reiterado o recordado a sí mismo por esa instancia que hasta entonces denominaba conciencia moral, que es decir, es el superyo. Agrega que en lugar de callar y avergonzarse de su poca valía, el melancólico la muestra como si en lugar de hablar de sí mismo hablara del otro, lo que lleva a Freud a pensar en que se hizo una identificación con ese objeto de amor que se perdió en el exterior. De ahí su ya tan repetida frase de la sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto abandonado. Así es como el objeto del castigo y de los reproches superyoicos es el yo, y que la elección de objeto que se había realizado antes hacia el exterior descansaba sobre bases narcisistas, de tal manera que al retirar el libido del objeto exterior fue inmediatamente dirigida hacia el yo, evitando así la hostilidad hacia el otro. Por tanto, habrá ambivalencia también en ese vínculo con el yo, es decir, el amor y la necesidad de sobrevivir y el odio trasladado a los autorreproches y castigo. En otras palabras, querer deshacerse de ese objeto que daña, pero también preservarlo, pues se le ama. De donde Freud habla de la regresión al sadismo y comenta, solo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación al suicidio, por la cual la melancolía se vuelve tan interesante y peligrosa. Bajo esta perspectiva, Freud argumenta que el suicidio no es más que matar a otro en el mismo sujeto, o sea, ese con el que se identificó, y que esto tendría que ser, pues, por este asunto del sadismo superyoico vuelto hacia el yo. ¿Sí? Entonces, esta aniquilación del yo por medio del suicidio. Solo que esta afirmación contradice de alguna manera a lo dicho sobre su elección narcisista, puesto que se ha elegido un objeto amoroso producto de la identificación, es decir, de la semejanza. Y entonces, al querer matar a ese otro externo, no es más que a sí mismo al que finalmente desea matar. Sé que esto suena un poco confuso, pero se resuelve un poco si recordamos que Freud plantea sobre la elección de objeto que estas elecciones pueden ser de dos tipos, por apuntalamiento, basadas en la satisfacción de necesidades, y la narcisista, aunque terminará diciendo que en el fondo son lo mismo. Ustedes recuerdan que eso lo dice en el texto de Introducción del Narcisismo. Pero dice que son lo mismo porque si se elige un objeto es para sobrevivir, es decir, para ser cuidado, protegido, alimentado, satisfecho de necesidades básicas. Y eso es centrar el interés sobre sí mismo. Este es el llamado narcisismo primario. Así, ese objeto elegido tiene como consecuencia una identificación con él. Es un objeto que satisface. Esa introyección es de los rasgos que le convengan al yo. Lo van construyendo así por conveniencia. En ese primer proceso no hay tanta diferenciación del yo y del no yo. Esto sucede más adelante. Lo que queda claro del texto de Duelo y Melancolía es que el conflicto del melancólico es entre el yo y el superyo, o esta instancia crítica, como lo nombra. En este escrito, Freud habla de los suicidios conscientes como un resultado directo de esta necesidad de autocastigo. Y para esto, que es una frase de los diarios de Kurt Cobain, si ubican a Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, en español lo tengo, espero que sea claro, que dice, bajé andando a las vías del tren,
me tumbé y esperé a que pasara el tren de las 11, poniéndome un par de bloques de cemento encima del pecho y las piernas, y el tren se fue acercando. Y en vez de pasar por encima de mí, siguió por la vía que había a mi lado. Esto que registra Kurt Cobain le sucedió cuando él tenía 18 años. Obviamente murió mucho después, creo a los 27, ¿no? Porque es de los artistas de los 27 años. Entonces, aquí vemos cómo sí podemos entender aquí este sadismo superyoico. Esta afrenta, esta violencia que ejerce el superyo contra el yo, pero no la aniquilación del yo. Es decir, el sadismo implica, sí, torturar, dañar, humillar y todo esto al partener o a su objeto. En este caso, si hablamos de las instancias psíquicas, sería al yo, pero no de acabar con él, porque si no, no tendría sentido, terminaría su función, no podría continuarla, no tiene objeto. Entonces, lo que sí hace el sadismo superyoico es esta parte de la tortura, en la que podría el sujeto intentar el suicidio y fallar de la manera más absurda. Si entienden esta frase de Kurt Cobain, él hace todo para estar en las vías del tren, se coloca cosas encima para no reaccionar y salvarse, pero el tren pasa por el otro lado, ¿no? O sea, qué mala suerte para él. O qué buena suerte para la música, ¿no? Porque gracias a eso, pues, se tuvo la música de él. Entonces, esto sí podríamos leerlo como un castigo superyoico. Tener toda la intención de morir, sufrir en el momento previo para tomar la decisión, pasar por toda la angustia y al final, cuando se cree conseguir, por un descuido, es salvado, reiterando la inutilidad o la falta de eficacia. Pero también Freud habla de otro tipo de suicidios, de los inconscientes o tolerados inconscientemente, o bien los intentos inconscientes de suicidio, como aquellos en los que el sujeto no ha expresado su deseo de morir, pero su comportamiento lo lleva a sufrir accidentes que debido a sus historias tal pareciera que son intencionados para autocastigarse. Indica Freud también una característica de tales accidentes autopunitivos, destinada por una parte a expiar su fechoría, pero por la otra a evitar un castigo desconocido, quizá mucho mayor, ante el cual durante meses había tenido continua angustia. Esto es una cita de Freud. Es decir, estos castigos, que podrían decirse superyoicos, son al mismo tiempo una defensa para un castigo mayor. El castigo más fuerte que se puede padecer es la aniquilación. Entonces, ¿el suicidio es un castigo superyoico? Parece ser que no. El fallarlo puede ser que sí. En otro momento, que creo que Marilia les comentó que leyeran este otro texto que Freud tiene de unas reuniones, de las primeras reuniones de psicoanalistas. Freud aborda el tema del suicidio en las sesiones de Viena y en alguna de ellas dice que como que la escuela no es suficiente para proteger a los adolescentes del suicidio, y en algún otro momento lo dice de esta otra manera, enlazando el asunto del lenguaje con la conducta masturbatoria. Entonces, usa la expresión de levantar la mano contra uno mismo en francés. Marilia lo podrá decir mejor que yo. Lever la main contre soi-même. No, así como está ahí la frase escrita, porter les mains
No sé, no conozco la Susua. frase, perdóname. No, Puedes no traducir es al francés, pero creo que no será, no es eso que tú quieres. preciso. No te preocupes. Bueno, Freud la escribe así tal cual. Porter les mains sur soi, que es levantar la mano contra uno mismo. Que se utiliza también en el francés para hacer referencia al acto masturbatorio. En México es muy común tener frases parecidas cuando se hace referencia a la masturbación, que tienen que ver con también acciones suicidas, ¿sí? Porque en México usamos mucho el doble sentido en los juegos de palabras, ¿sí? Entonces, desde esta mención de esta frase, de esta metáfora como acto masturbatorio, eh, pues Freud dice, si no es esta como la última masturbación o una forma de masturbarse que tiene el suicida, es el acto masturbatorio final. Y entonces esto nos lleva a pensar en la relación que tiene la masturbación y la muerte, la masturbación con la fantasía, principalmente con la fantasía del incesto. Y entonces, ¿cómo está enlazado esto con la ley? ¿No? Entonces, revisando un poquito, ahí más bien será invitación a las ideas sobre el incesto, que pertenece a una de las, revisando estos conceptos, pertenece a las prohibiciones ancestrales del ser humano, que son la prohibición del parricidio y la del incesto, que ustedes recordarán, trabaja Freud en Tótem y Tabú, y que dice que se establecen para la sobrevivencia de la especie, para tener esta organización del grupo social, y que también dan como consecuencia dos castigos, uno automático eh, por violar la ley sagrada, que tiene que ver directamente con afectar al tótem, y el otro tendrá que ser más como un castigo de la sociedad o del grupo, que es la del incesto, ¿sí? Lo que se castiga por cometer incesto. Entonces, bueno, pensar el incesto no solamente como el asunto de tener relaciones con alguien de la misma familia o del mismo lazo sanguíneo, sino como algo más profundo o más significativo que tendría que ver con sucumbir ante el deseo cumplido, donde el deseo cumplido, si lo pensamos, ya no me voy a adentrar en el tema de la fórmula del fantasma, donde vemos la explicación del deseo, donde está el sujeto en relación con su objeto de deseo y que está siempre a distancia de ese objeto, eh, para que se pueda producir así el deseo. Es decir, la condición del deseo es tener a distancia el objeto, nunca tenerlo, nunca conseguirlo. Y entonces el incesto vendría a ser este rompimiento de ese velo o de esa separación entre el sujeto y el objeto para que se juntaran y no hubiera ni esta falta, ni esta castración, ni esta división. Por lo tanto, sería este cumplimiento del deseo, que en la teoría de Sigmund Freud ya sabemos que solamente se puede cumplir el deseo en los sueños, pero nunca, digamos que realizar, ¿no? Entonces, cuando Freud trabaja esta frase de la masturbación, como el suicidio como un acto masturbatorio en relación al incesto, es como si se hubiera cumplido un deseo. Y entonces hablamos pues acá de este asunto del incesto, donde está haciendo pues una transgresión a la ley. De tal manera que el suicidio puede leerse, puede tener esta lectura de ser una transgresión a la ley de dos maneras. Una que tiene que ver con no seguir la ley de tener que vivir, pero también con la transgresión de cumplir con tener su objeto de deseo. Porque ya sabemos que la castración, que
impide esta relación entre el sujeto y el objeto, hablándolo de la relación con la madre, es al mismo tiempo una condición que da la vida o que produce que asegura la permanencia en la vida, es decir, salva, porque la amenaza de castración, al separar al sujeto del objeto, al separar al niño de la madre, lo que hace no es solo impedir que el niño se relacione con la madre, lo cual, por supuesto, no es posible a nivel de lo sexual, eh, como luego se critica al psicoanálisis de estas afirmaciones, sin entender que no se refiere a eso precisamente, pero también la prohibición va en el sentido hacia la madre. La madre no puede reintegrar su producto, no se lo puede quedar. Si la madre se quedara con su producto, sería mortífero, no habría ahí un sujeto, no habría el sujeto desde lo psíquico, pero tampoco desde lo físico, es decir, sería mortífero. Por lo tanto, no es tan extraño o no es tan como a la ligera que Freud haya hecho esta afirmación, aunque no se adentrara a explicarla, no escribió nada al respecto. Sin embargo, por lo menos a mí no me suena tan extraño después de transitar por todo este asunto de revisar el deseo y la ley y este tema, para entender al suicidio como una transgresión de esta ley de prohibición o esta amenaza de castración en la que el suicida también se hace a un lado para no estar sometido ante esta ley de castración. Está del lado del deseo, eh, pero también podría leerse como si estuviera absolutamente del lado de la ley, porque recuerden que la amenaza de castración es una amenaza de muerte. Entonces, si tú accedes a tu objeto, puedes morir. Es decir, de las dos maneras es una transgresión a la ley. No sé si más o menos me estoy dando a entender con eso. Y para ir cerrando, voy a tomar estas frases sobre la muerte asistida. Esto que es importante retomar, esto de suicidantes y suicidarios, son términos de Jean Amery, este que está aquí señalado, de la primera frase de la masturbación finaliza sin orgasmo, casualmente dice algo semejante. Amery no leyó a Freud, pero habla del mismo tema, semejante. Amery no es su apellido real, es un seudónimo. Este autor es judío y estuvo en los campos de concentración, sobrevivió. Después de unos años sí decide suicidarse, pero dejó varios textos sobre el tema. Y él plantea estos términos de suicidante y suicidario para explicar que solamente hay estas dos maneras de estar en el mundo. Los suicidantes son aquellos que logran suicidarse, que sí lo realizan. Y los suicidarios son los que no saben que lo están haciendo, solamente lo intentan, lo están haciendo día con día, o sea, el resto de los mortales. ¿Y esto cómo es? Porque dice a Mary, bueno, pues es muy sencillo, no dormir a tus horas, no tomar tu medicamento, eh, tener conductas de riesgo, las cosas más simples o sencillas que tú piensas que no te acercan a la muerte, pero que sin duda son un camino, aunque sea más lento, a la muerte. Por lo tanto, él dice, unos están muy conscientes de ejercer ese derecho a la muerte, de tomar esa decisión libremente, y otros no saben que lo están haciendo. Y entonces él habla del ekek, que es este vacío en el ser humano, que dice que si hay una tendencia del ser humano, o sea, obviamente está el camino a la muerte, todos nos vamos a morir, eso no lo niega Jean Amery, pero dice que el ekek es aquello que hace que la persona sienta un desconsuelo o un desgano por la vida y que entonces eso sea más fuerte que la simple tendencia a la muerte que tiene el organismo. Entonces,
el que se suicida, como se ve desde la filosofía, es una decisión, es la única decisión que se tiene de manera libre, porque la vida, esa no la decidimos nosotros. Pero los filósofos dicen que sí, que la muerte es la única posible decisión, como también es el único acto o aquello que se puede considerar acto de éxito, el acto terminado o acabado. Y por eso es también una afirmación del ser, porque si ustedes recuerdan, Heidegger decía que somos seres siendo, es decir, inacabados, siempre en potencia, siempre en virtualidad. Pero el suicida decide poner esta afirmación del ser para poder quedar ahí como el que fue, y ahí cierra su ser siendo. Es por eso que es un acto considerado también de desvinculación con el otro. ¿Con qué otro? Con los demás, ¿sí? Con el resto, con los que quedamos sobreviviendo. Y entonces, quería llegar a esta parte de cómo el tema del suicidio se relaciona con la muerte asistida, con la eutanasia, ahora con el suicidio asistido o con la prevención del suicidio. Y estos intentos que hay, estos programas de prevención, como el de ustedes, los que hay en México, algunas otras cosas, como en Suiza, tienen esta organización llamada Dignitas, cuyo lema es vivir con dignidad, morir con dignidad también. Porque allá se permite el suicidio solamente a los que viven ahí y que ya tienen una residencia permanente allá, ¿no? Para evitar las vacaciones suicidas. Pero el tema que está en cuestionamiento sobre el suicidio y estos programas y estos asuntos que, que nos preocupan tanto a todos, de por qué alguien decide suicidarse, y tiene que ver con esta forma de ver la vida digna y este derecho también a tomar la decisión sobre la propia muerte. Creo que es entendido o es comprendido cuando se decide si hay una enfermedad grave o si hay un dolor crónico, que entonces efectivamente la medicina ha hecho este recurso de la eutanasia o la muerte asistida, que para algunos filósofos o para algunos pensadores al respecto es como darle el permiso a alguien de ser homicida, porque pues ayuda a bien morir al otro, pero finalmente es el homicida con permiso, eh, y que ahí se puede entender en el suicidio asistido también cuando alguien ya tiene una enfermedad crónica que se le puede decir, dar los medicamentos para que lo realice y demás, es comprensible. Sin embargo, cuando las circunstancias no tienen que ver con algo médico o físico, entonces es incomprensible y entonces es más cuestionado. Y es ahí donde las leyes o las reformas o todos estos movimientos no pueden conseguir darle una buena salida al respecto. Porque una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento psíquico o el dolor psíquico. Y entonces ese es el riesgo de legalizar el suicidio. Por un lado, creo que es importante que el que está pensando y ya no le ve otra salida, y es la única salida, y a lo mejor ustedes en algún momento en la clínica escucharán a sus pacientes y dirán, efectivamente no hay otra salida, pero uno no le puede decir al paciente, oye, sí, tienes razón, o tampoco le puedes decir, oye, no lo hagas, porque nuestra forma de trabajo es escuchar y esperar que su camino hacia al deseo sea de otras cosas, ¿sí? Por lo menos del deseo de hablar, porque eso es lo mínimo que podemos producir en la clínica, que la persona desee hablar, y eso es una ganancia, porque si habla,
Es probable, no es una garantía, pero es probable que no lo actúe. Sin embargo, cuando ya está todo dicho y no hay más otra expectativa, el suicida sí tiene que, si es una decisión libre, también tiene que ser responsable. Y entonces tiene que hacerse cargo también, no materialmente, sino pensar en las consecuencias de su decisión. Como sabemos, aunque el suicidio sea singular, es también de impacto social. Entonces tiene que pensar en lo que va a producir en los demás. Y si puede, con eso o deja de importarle. A veces esa es una herramienta para hablar del suicidio con los pacientes. El que piensen en qué sucedería con los demás cuando él fallezca o él no esté en este mundo, ¿no? Pero más allá de que sea responsable y todo esto, al hacerse legal o hacerse parte de darle este derecho a los que quieren suicidarse, es regresarle la herramienta al Estado para que el Estado pueda evaluar quién sí tiene el derecho o no a suicidarse, como ya han sucedido casos, ¿eh? Les digo, es bien fácil, es más entendible cuando hay una enfermedad o un asunto crónico, por supuesto, se les da el derecho, ¿sí? Las condiciones para eso. Pero cuando el dolor es psíquico, entonces ahí se les cuestiona más. Y el tema, aunque haya todos estos programas de prevención y esté este asunto para poderse pensar en la intervención del Estado ante esto, porque entonces es volver a perder esa libertad, el dársela al Estado para que decida si sí tienes el derecho o no tienes el derecho. El tema con todo esto es que en la práctica, en el día a día, la actitud que se tiene ante la gente que intenta el suicidio no es tan bondadosa. La realidad no es esa. Esto está escrito en palabras, en campañas y demás. Pero cuando ustedes escuchan a los enfermeros, a la gente que está ahí en los primeros auxilios, médicos, la gente que está de primera instancia atendiendo a los que han atentado a su vida, los tratan muy mal, ¿sí? Sé que despierta mucho enojo en todos ellos, despierta enojo en la familia, despierta mucha tristeza, despierta un montón de sentimientos alrededor que, por supuesto que producen un desasosiego y mayor sufrimiento para el que sobrevivió. Por eso sí sería honorable que tuvieran una forma más digna de tomar esa decisión. Pero está este otro riesgo de eh, estar enfrentados a una lucha, a otra lucha más, para poder tener el derecho a morir. Y bueno, cierro con esta pregunta. ¿Qué mitiga el dolor de existir para el que quiere morir? Nosotros, los psicoanalistas, apostamos por que sea la palabra, que sea el hablar con el otro, la mirada del otro. Y entonces, entender que quienes estamos alrededor, eso es lo que tendríamos que estar haciendo, pero no tanto en el tema preciso del suicidio. El suicidio, cuando un paciente viene a hablarnos de ideación suicida, claro que tenemos que escuchar eso y sostener ese discurso y escucharlo todas las veces que lo venga a decir. Sin embargo, no es eso en lo que nos tenemos que centrar porque nosotros no nos centramos en el síntoma, sino en lo que está alrededor de eso, lo que está más allá de eso. No es en, ¿se quiere morir? No se quiere morir, lo que no quiere es vivir así. No puede querer algo que no conoce, no puede querer la muerte, que era una parte de las que ya no abordé, pero en tanto que no conocemos qué es la muerte, no puede ser algo que nosotros deseemos, porque no la conocemos. Lo que sí puede ser es que no se quiera vivir así en las condiciones en las que está. Entonces sí tendríamos que escuchar todo lo que está alrededor de la persona, toda esa experiencia que está viviendo para saber
para dónde puede ir de esa, qué opciones tiene para cambiar o modificar esa forma de vivir, para ver si eso puede mitigar su dolor de existir o su dolor de muchas otras cosas que pueden estar pasando en él. Dice Juan Ritvo que lo que busca el suicida es restaurar esa benevolencia caída, el volver a ser mirado. Cuando alguien ha intentado suicidarse, queda como un resto despreciable, pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? Se le quiere entrevistar, investigar, indagar por qué lo hizo y se le medica y se le lleva al psiquiatra y se le lleva al psicoanalista y se le lleva para que lo arreglen. Y eventualmente se le arreglará, podría ser. Lo que busca es volver a estar en el lugar del otro, volver a estar, ser mirado, ser hablado, volver a desear e ser deseado. E, bueno, aqui terminou minha conferência. Graças. É uma pena que a gente não tenha podido ouvir mais a Cristina, a gente já está no alongado do tempo, né? Esperamos que você possa nos brindar também com um dos seus textos sobre o suicídio, que eu possa passar para o grupo. Queria agradecer pelo rigor com que você fez a sua conferência, pelo rigor que você apresentou o tema, uma apresentação que passou por várias questões e, sobretudo, por Freud, né? De uma maneira muito rigorosa, volto me repetindo, né? Eu quero passar a tentar passar a palavra para ver se alguém ainda tem tempo de fazer alguma questão. Eu queria fazer 2 comentários. Um, que você foi esclarecendo perguntas que eu tinha para fazer ao longo da sua apresentação, mas, sobretudo, em relação ao moralismo, né? Tu has presentado una visión nada moralista, una visión bien crítica, bien psicoanalítica. E abrir, portanto, isso me satisfaz bastante, embora eu queira te perguntar sobre o que o analista faz com o seu próprio moralismo, com a sua própria angústia diante da morte. E eu que tive vários casos, sobretudo durante a pandemia, casos da clínica pública, psicanalítica pública, e essa angústia eu acabava, não sei se revertendo se eu revertia em um moralismo, pedindo, haciendo una demanda de vida para el paciente. Entonces te pregunto si no es posible cambiar ese moralismo en acto de amor, en acto analítico. Sí. Y también pienso que es interesante abrir un espacio para estudiarnos juntas y con los otros que aquí están. No sé si alguien quiere hablar un poco de eso. Empecé a tener contacto con esa idea, de las ideas de Winnicott, propósito del suicidio. Entonces, ¿qué es el falso self? Falso self que mata el verdadero self, que es el verdadero assassino. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar no chat, fazer algum comentário? Joaquim, que é pesquisador da área. Então, obrigado. Primeiro, agradecer ao Círculo e a todos vocês, a organização, Marília, Carla e a Cristina. Eu queria ressaltar uma coisa que a Cristina trouxe, que eu achei extremamente importante, que é começar falando de suicídio a partir da fala sobre a morte, né? Alguns autores falam que depois das décadas de 60 e da dita revolução sexual, o sexo vem deixando de ser um tabu e o grande tabu se É a instala morte. definitivamente como a morte, né? Então, achei muito importante ela trazer esse estudo, começar falando do suicídio a partir da morte, mas eu fiquei com uma curiosidade grande sobre a opinião pessoal dela sobre as campanhas de prevenção, entre aspas, né? Muitas aspas. Gente, pelo adiantado da hora, acho que vale passar a palavra para a Cristina fazer os seus comentários finais a partir dessas pequenas provocações. Muchas gracias y perdón por extenderme.
comprenderán que es un tema que me fascina. Me fascina y al mismo tiempo quisiera no hablarlo mucho. Cuesta mucho hablar de este asunto de una manera que no sea tan emotiva. Pero efectivamente la clínica es complicada, por eso yo puedo venir a decirles un montón de cosas desde la teoría, pero en la clínica, cuando uno escucha la ideación suicida, pues claro que no es bonito. Y por supuesto que tiene uno la tentación de decirle al paciente, oye, no lo hagas, vale la pena, te espero la siguiente sesión. No sé, hay muchas maneras de obturar la propia angustia. Y eso es algo que justamente hay que trabajar continuamente, no solo por el tema del suicidio, por cualquier otro tema, ¿no? Cuando uno trabaja con abuso sexual, con eh, separación de parejas, con el tema que sea, cualquier tema nos puede tocar. Me refiero a tocar emocionalmente, ¿no? Afectar emocionalmente. Y entonces uno tiene que trabajar con la propia angustia, por eso es continua la supervisión y el propio análisis. Sí, yo a veces le decía yo, así le digo a un paciente, mi paciente suicida, porque pues sí, por eso fue conmigo. Y yo decía, ay, ya viene mi paciente suicida, sí vendrá, no vendrá, o sea, siempre con la angustia de sí llegará. Y a veces me enojaba muchísimo que seguía él con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, ¿no? Y yo como mamá, queriéndole decir, ya, ¿no? Llorando y trabajando, ¿no? A lo que sigue. Eh, pero no, uno tiene que detenerse, respirar profundo, eh, orar a Buda o a Dios o a en quien crea o a Freud y decir, tengo que respetar su decisión, yo tengo que escucharle. En algún otro momento, otra persona que no era mi paciente me buscó para hablar conmigo, era una vecina, y me dijo, oye, creo que tú me puedes escuchar esto, porque nadie más quiere escucharme. Todos se enojan conmigo y se molestan y no sé qué. Y me empezó a hablar de su ideación suicida. Y me dice, qué bueno que hablé contigo, porque tú me escuchas y no te enojas ni sufres. Y yo por dentro, por supuesto que sí. Pero me ayudó mi cara de ecuánime, ¿no? Eso es lo que uno creo que tiene como herramienta, aunque creo que también tiene que haber una escucha desde la propia compasión, la compasión por el otro, la compasión por uno mismo. O sea, no se trata de no sentir, sino de saber lo que estás sintiendo, pero desde ahí poder escuchar al otro. No, cuando hablo de compasión no hablo de lástima, sino de acompañar al otro en el dolor. Cuando uno ha transitado por el propio dolor, sabe escuchar el dolor del otro o puede con eso. Y por eso es buena el propio análisis, ¿no? Y si confío o creo en los programas de prevención, no. Ojalá sí, ¿no? Ojalá sí. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa que se llama Vivir la Vida y tiene una guía de elementos para esto muy precisos, ¿eh? Uno de ellos que me hizo un poco de gracia, pero es retirar, bueno, armas de fuego en el mundo. No sé cómo lo podría lograr, pero es retirar armas de fuego y retirar pesticidas y estas cosas que pueden usar las personas para suicidarse. O sea, creo que sabemos que en la clínica nos encontramos con las 1585 razones o formas de darse muerte. Entonces, ¿qué podrías retirarle a las personas para que no tuvieran ese peligro? Es como, no vivas para que no estés en riesgo de morir. Una intervención
pienso que no hay prevención, pero esa idea para la psicoanálisis, que no hay prevención, es lo que nos permite, nos da permiso para poder escuchar. Ajá, Si sabemos que no hay prevención al suicidio, podremos escuchar. Si no, no se hace con eso, porque si no se cae en la omnipotencia de salvar. exactamente. No somos salvadores. O en la recetar, ¿no? Recetar, no hagas esto, no hagas esto otro, eh, como si fuéramos cognitivos conductuales. Creo que son válidos todos los esfuerzos, todos. Creo que ahí, si tú sabes que una persona cercana a ti está pensándolo, vas a hacer todo lo posible por salvarlo. Es lo humano. Nuestras herramientas clínicas nos dicen, bueno, lo que tengo para eso es escuchar. Esa es mi herramienta profesional, humana. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carla. Obrigada, Joaquim, pela sua intervenção. Luiz Felipe, Sandra, Renata Del Caro, Rose de la Mora e tantos outros que não vai dar para falar o nome de todos, mas que vieram e esperaram aqui, ouviram, estiveram juntos com essa palestra brilhante da professora Cristina Ortega. Agradeço a todos, desejo uma boa noite. Espero que tenhamos outras oportunidades de discutirmos esse tema tão importante, tão delicado, tão difícil de nossas clínicas. Abraço a todos. Exato. Obrigada. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Muchas Gracias a gracias. ustedes.